Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola. Ujú. ¿Cómo van los estudios? ¿Han estudiado o no? ¿Para la prueba? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 sí se Ah, escucha. ya, ya. Ok. Hola, profe. Hola. ¿Comenzamos? ¿Les parece? Que levante la mano que quiera comenzar. No los veo, chicos. El, Hoy día va a venir Camila Posas a hacer una ayudantía en el segundo segmento. ¿Ok? De acuerdo, porque se supone que le iba a programar para el jueves pasado y tuvo dificultades, así que me pidió a poder hacerla hoy día. Así que por mientras, de aquí a esa franja horaria, vamos a tratar de, primero, eh, necesito saber si han avanzado algo con su estudio, ¿cierto? Y si tienen consultas, ¿ya? Consultas del modelo lógico, entidad-relación, modelo físico, instrucciones SQL, etcétera. Yo les dejé un ejemplo de prueba la semana pasada
en web cursos. A ver, ¿dónde tengo web cursos? Profe, yo tengo una pregunta. Ya, lo vemos al tiro, ¿ya? Ya. Deja comentarle acá que está mostrando. Aquí dejé, ¿cierto?, un ejemplo de prueba. Y aquí algunos enunciados para ejercitar, para hacer el modelo entidad-relación, modelo lógico. Incluso ustedes podrían haber llegado hasta el modelo modelo físico. Incluso podrían haber llegado a hacer queries, poblar datos, etcétera, ¿ya? Pero eso ya es iniciativa de cada quien. El día de hoy tengo, ¿cierto?, las dos clases agendadas. La segunda segmento la va a liderar Camila Pozas, con la ayudantía. Y está programada la prueba para el día 30, y también dejé ahí las instrucciones generales para la prueba, que yo me imagino son más o menos estándar acá en la universidad, pero para que las puedan revisar con tiempo, ¿ya? Y una actividad, ¿cierto?, donde ustedes van a tener que depositar sus pruebas llegado el momento de cierre de la prueba, ¿ya? La prueba es este jueves 30 a las 18:30, ahí comienza. Bueno, y cuando comience la prueba, yo ahí voy a subir la prueba acá a la actividad. ¿Les parece? ¿Alguna duda de esto? No. No Además, tengo nada. sí, ¿quién dijo? ¿Marcelo? Sí. La prueba se entrega 8:50. Y mira, voy a abrir las instrucciones para que las veamos. A ver si se ven acá. Queda un poquito grande. La prueba dura 150 minutos desde el momento en que se termina la lectura por parte del profesor de estas instrucciones, ¿ya? La idea es partir a las 18:30, ¿cierto? Si partimos a las 18:30, 19:30, 20:30, 20:50, se cumpliría los 150 minutos. ¿Ok? Entonces sería de las 18:30, eso inicialmente. De las 18:30 a las... Perdón. Acá. No presione cualquier cosa menos lo que tenía que presionar. Aquí está. Nominalmente, vamos a ir a editar ajustes, porque ahí se ve de mejor manera. Ya la prueba partiría desde las 18:30 hasta las 20:50. Nominalmente es eso, ¿ya? Pero se dejan 10 minutos para las personas que se retrasen, pero 10 minutos de retraso en la entrega de la prueba, ¿cierto? Implica un punto menos en la calificación, un punto entero, 1.0. Gracias, la prueba sacaron pasado los 10 minutos. Si sacaron un 6, entonces bajaría un 5, por ejemplo. ¿Ya? Este es como los límites. Y a ver, veamos, vamos a revisar. Vamos a volver de nuevo. De hecho, acá las instrucciones lo indican. La prueba es individual, ¿cierto? Por lo que usted puede utilizar los recursos entregados en clase, buscar en la web. Ahí yo les sugiero que tengan listo, si quieren usar un graficador de modelo de entidad-relación, ¿cierto? O modelo lógico, y después sacar la foto y agregarla al archivo que corresponda. Lo tengan listo en su computador, ¿ya?
abierto, listo para utilizarlo al momento de la prueba. El estudiante debe estar conectado a la sesión de Zoom dispuesta, ok. Eso, ¿cierto? Hasta que haga entrega de los archivos correspondientes a la resolución de esta. Yo me imagino que estas son como las instrucciones generales cada vez que tienen pruebas, ¿o no? ¿Le es familiar estas instrucciones o son particulares? Son parecidas, pero casi todas son más o menos así. Ya. Ujú. Ya, entonces, por ejemplo, dice acá, la entrega se puede realizar solo hasta 10 minutos después de que el profesor da por terminada la misma. Terminada la misma es 20:50, ¿ok? Habrá una penalización de un punto de la nota, ahí lo que le explicaba, por cada 10 minutos de atraso. O sea, pasan los primeros 10 minutos y de atraso y ahí ya es un punto menos. Se debe entregar en un archivo por cada pregunta. Bueno, esto está publicado, así que ustedes pueden entrar a WebCurso, tomarla, revisarla, preparar ¿cierto? Su documento en Word, lo que ustedes estimen, para después llegar y utilizarlo. ¿Ok? Ahí habla de algunas reglas de... Estas son reglas antiguas en realidad. No incluye el tilde ni caracteres raros. Pero bueno, mejor evitar que lamentar, dicen por ahí, capaz que no suban el archivo. Mejor dejarlo sin tilde, sin nada. Profe, Ujú. o sea, a las 20:50 usted va a avisar que hay que subir la prueba o que se terminó la prueba, porque No, yo a las entiendo que 20, son 150 minutos, a las 9 recién debería terminar la prueba. no, po. Si partimos a las 8:30, a las 6:30, 18:30, a las Ujú. 19:30, ¿cuántos minutos van? Media hora. O sea, 1 hora. 60 minutos, Sí, sí, sí. ¿ya? A las 20:30 van 120 minutos, Sí. más 30, A las 9, po, ¿no? Es que dijo 20:50. dije 20:50. Sí, por eso hoy. Ah, estoy calculando mal entonces. Chuta, ahora que va a ser el primero básico de nuevo. ¿Por qué saqué? No, pues son 30 minutos, 20, 30. Ah, claro, tienes razón, pues. Mira, buen detalle. Ahí me enredé con los 30, 20. Entonces cambiamos esto. Gracias por la acotación. Mira. Entonces, fecha de entrega sería la 21. 21:0. Bien larga la prueba. Y después 21:10. Ahí sí, ahí les calza. Sí, Claro, profe. son 30 minutos, Gracias. sí. Oye, gracias. Sé que le di como 10 vueltas a la hora y me quedaron mal más encima. Estamos. Este es como el tiempo máximo, po. O sea, además que la hacen en ese tiempo, ¿ya? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Si en la prueba vamos a tener que usar data grid, porque al menos a mí me funciona onda, muy lento, Mm, sí, a mí demasiado. también me funciona lento, pero Se me cortaría no, completo. eso queda a tu discreción nomás. Pero sí tienes que tener Ah, ahí ya. a mano algunos ejemplos de instrucciones create, por ejemplo, Ah, pero por ejemplo las puedo escribir como a insert. mano en el computador, no se ve como un archivo como... Claro, es para tu uso nomás, po, porque si Ah, yo te ya. pido, oye, necesito la instrucción SQL que inserte estos registros en esta tabla Ah, ya. o modifique estos registros en esta tabla o en este modelo de datos. Entonces tú tengas a mano así como referencia cómo se escribe esa instrucción, po, Claro. ¿cierto? El Ah, buenísimo. create, también que hagan harto ejercicio ahí con la página sobre todo que yo les di,
para utilizar los distinct, ¿cierto? Los zoom, los count, todas esas funciones como aggregate que hay, ustedes las pueden ir utilizando y ejercitando para soltar la mano. Entonces, si yo les pido algo, o sea, si en la prueba se pide algo, ustedes ya van a estar más preparados. Ya no va a ser algo así de que parten de cero. Aunque hay gente que le gusta partir de cero. Por ejemplo, yo en mis tiempos, yo estudiaba teóricamente en física, cálculo, etcétera, y me iba con la teoría a las pruebas. Claro, me enfrentaba a ejercicios tipo que yo no conocía, que para mí era como primera vez que veía el ejercicio, pero al final salía airoso, pero hay gente que puede guiarse más por lo más práctico, más pragmático. Entonces se guía más por los tipos de ejercicio y busca una mecánica para resolverlos, que también ayuda. Profe, una pregunta, Ujú. con lo que estamos hablando recién de como las instrucciones, Sí, de las preguntas y todo. la Entonces, seguimos viendo. si decían las instrucciones que había que mandar con un punto .py, así como de Python, ¿es necesario que sea Ahí, así? O, porque igual, no, esa, sí, sí. sí, así tiene que ser. Ah, ya, No sé perfecto. por qué razón definieron eso, pero Ah, ya. Es que no me acordaba que los archivos se guardaban en punto .py desde el DataGrip. no son data grid. ¿Por qué dice ¿No? data grid? Ah, es que pensé que la prueba, como pensé que había la respuesta, o sea, la respuesta eran hacer los modelos de entidad-relación y todo, entonces no sabía que se No, podía mandar un modelo de entidad-relación en punto .py. mira, yo no sé qué extensión es esta, ¿ah? Es que es de Python, punto .py es de Python. Ya, pero es un archivo texto, po, ¿o no? O no, o sea, no, pero por eso, yo eso entendía que es mejor mandar un archivo texto como lo hicimos en la entregable 5, más que en el punto Ahí .py. me Eso pillaste, quería preguntar. no sé qué características tiene un archivo .py. Sí, bueno, el punto .py, si no me equivoco, es Python, si no me equivoco. Claro, porque, También era así. porque yo la otra vez a ver, vimos un ejemplo de prueba, ¿cierto? La clase pasada, Ujú. y ahí, por ejemplo, la idea era presentar un diagrama así, por ejemplo. Exacto, sí, Pero este es una foto nomás, pues yo lo puedo agregar en sí. un archivo Word, Ajá. Ah, ¿cierto? Si perfecto, ustedes le entonces eso. colocan, bueno, si ahí dice coloquen la extensión .py, ¿cachai? Le colocan, pero la idea es que venga esta foto en la respuesta a la Sí, pregunta 1, por ejemplo. sí, sí, esa A es la la cosa, que por ejemplo, 1b, si, esto también, ¿cachai? sí, es que por eso, si fuese un archivo punto .py, creo que no se puede poner foto, creo. Sí. No, entonces voy a revisar esto porque eh, debería poder incorporarse. A ver, se Sí. debe entregar un archivo por cada pregunta. Debe llamarse con la siguiente nomenclatura. O a lo Se mejor, debe profe, entregar un hay archivo como- comprimido zip y subirlo a webcurso con solo los 3 archivos PI solicitados. Si no sabe hacer un archivo zip, profe, ¿y será que a lo mejor ahí sale como ejemplo nomás? Así ¿mm? que más que nada quería como demostrar como el formato del nombre para subir la prueba. ¿Quieres que hagamos un ejemplo? No, que le digo que ahí a lo mejor sale PI como a modo de ejemplo. Como, Ah, sí, puede ser. Sí, yo esto lo dejaría así como un Word nomás. Ah, Un ya. Word o PDF. Sí, y el PDF. DDL, sí, y el DDL mandarlo por punto .txt. No. La idea es que Ah, vaya todo en Word. ya, buenísimo. Eso, profe. Claro. Entonces mandamos el repito en Word. Sí. Las instrucciones, abren un archivo, o sea, preparan pregunta 1, 2, 3, no sé, 1A, 1B, si es que hay, nombre, apellido, punto Word, punto. Ya, Y perfecto. dentro de eso, ustedes utilizan todas las herramientas que quieran, ¿cierto?
Ujú. y preparan la imagen y la dejan ahí, porque sea legible, ¿cierto? Eso. Etcétera. Ahí Si cada uno pone su ustedes cosecha. claro, si ustedes generan con las herramientas, ¿cierto? ¿Cómo se llama la herramienta que estamos usando? La DataGrip, las instrucciones de los create y esas cosas, bueno, las toman de ahí y las pasan al archivo Word, dependiendo de lo que se les vaya pidiendo, Está ¿cierto? Para diciendo. la pregunta correspondiente. Sí, no me había dado cuenta, yo pensé que era como genérico, ¿no? Esa Sí, ahí extensión. con el Word, ahí se me hace más sentido el tema de las respuestas de la prueba. Gracias, Sí, profe. sí, sí, porque ahí va imágenes, lo que tú quieras agregar. O puedes incluso colocar un pantallazo, pero ojo que tiene que ser legible, bien legible, ¿ya? De tal forma que la revisión sea prueba de, ¿cierto? Que yo vea y entienda claro cuál es la respuesta exacta que ustedes que están entregando, ¿ya? Ah, bueno, acá dice, usted es el responsable de lo que se hizo en el código, se entienda. Ah, ya, pero esto es para programación. Por lo tanto, es altamente recomendable que explique sus acciones comentando el código de tal forma que el corrector entienda de primera fuente lo que usted intentó hacer. Esto es cuando tenemos codificación, pero también se extiende a que si yo ingreso un montón de instrucciones SQL, yo precise, le coloque un título por último, ¿cierto? Esta es la instrucción SQL que hace esto, ¿cierto? Así que eso también es importante. Después dice, bueno, honestidad, probidad, todo lo que pregonan en todos lados, código de honor también. Ah, sí, ok, es una regla general de la institución. Ya este punto es importante. Si usted tuviera problemas de conectividad durante la entrega, debe entregar a la brevedad los archivos enviando un correo al profesor justificando lo sucedido. Ahí no sé, tiene que salir corriendo con el pendrive y mandar los archivos lo antes posible, ¿ok? Obviamente esto es excepción. No creo que vayan a tener problemas con eso, porque igual vamos a estar como de las 6:30 a las 9 ahí conectados. ¿Ya? Son normas generales, sí. Archivo Word, dejémoslo en Word. En Word es mucho más simple. ¿Te parece? Sí, profe. Sí, Sería profe. bueno. Ok. Ya esto está publicado ya, ¿cierto? Está publicado acá. Acá, instrucciones generales de la prueba. Voy a cambiar acá para que no haya confusión. Que no sé hacer. Ya. ¿Qué más? Dudas de la materia. Mira, vamos a repasar un poco porque la semana pasada le indiqué que yo tenía preparada otra clase, pero habían algunas secciones que no habían terminado todavía con la materia, así que lo estamos esperando un poco. Y ahora vamos a aprovechar, ¿cierto?, de repasar o de que me hagan las preguntas en realidad. A esta altura ya deberían haber estudiado. Así que pueden hacerme las consultas que ustedes consideren. ¿Ya? Aquí la otra vez
Bueno, ahora tenemos más afluencia de público. Aquí la otra vez yo les comenté, ¿cierto? Que siempre una entidad debía considerar, voy a agrandar, siempre debe considerar a lo menos un campo que conforme la clave primaria. ¿Ya? No puede haber una tabla sin clave primaria a no ser que sea una relación que tenga un atributo o campo asociado. Ahí no necesitas clave primaria, porque habitualmente cuando se traspasa al modelo lógico, ¿cierto? Esta relación que tiene un campo se transforma en una tabla que considera la clave primaria de la tabla de la izquierda y la clave primaria de la tabla de la derecha. ¿Ya? Cuando no tiene atributos, no necesariamente se transforma en una tabla. Eso ya queda como a discreción del modelo de negocio. ¿Ok? Pero sí es obligatorio tener un campo que identifique unívocamente esa entidad. En realidad los datos de esa entidad, o sea, cada fila, si yo coloco la tabla, la entidad producto, y coloco producto ID, product price, cierto product name, y empiezo a completar con valores, a modo de ejemplo, siempre me tengo que asegurar que el product ID es único, ¿cierto? Y que identifica cada una de las filas o registros, ¿ya? Así que un buen ejemplo para identificar la clave primaria, ¿cierto? Tomar los atributos que están considerando para esa tabla y agregar valores, ¿cierto? Puede ser en un Excel, y ahí identificar cuál es el atributo o los atributos que conforman la clave primaria. ¿Ya? Por ejemplo, acá, aquí tiene dos atributos y conforman la clave primaria de esta tabla, que en el fondo relaciona esta tabla de acá y esta tabla de acá, de la izquierda y derecha. Esta es como esta tabla de acá es como la creación de esta, pero a modo, a un modelo lógico. ¿Ok? Esa era una de las observaciones que yo le había hecho, y le insisto. ¿Qué otra cosa? El modelo lógico, ¿cierto? Este también es un modelo entidad-relación. El modelo lógico, la característica que tiene es que yo puedo agregar ya los tipos de datos y definir, ¿cierto?, la clave primaria y el nombre de la tabla. ¿Ok? Ya hay una definición más de sistema, de cómo voy a construir mi base de datos, cómo la voy a referenciar, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy dentro de un sistema de transacciones, si se dan cuenta acá, tengo una T al inicio de cada una de las tablas que creé. Entonces, claro, alguien dijo, a modo de diseño, ¿cierto? Voy a tener un conjunto de tablas y le voy a poner T de transacción, por ejemplo. Este es un supuesto nomás. ¿Ah? Entonces voy a identificar este grupo de tablas relacionadas para una de mis funcionalidades o procesos de negocio, y a todas las tablas las voy a iniciar con una T. Entonces esas son como decisiones de diseño lógico, que después se transforman en diseño físico. ¿Ok? También les comenté que no dejen cuando se quieren agregar un código ficticio para identificar cada uno de los registros, traten de darle un nombre asociado a la tabla, a la entidad. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí es suggestion ID. No coloquen solamente ID. ¿Ya? La idea es que traten de asociar, ¿cierto?, el atributo a la tabla. Aquí, por ejemplo, especialidad ID pertenece a la tabla especialidad, ¿cierto? User, bueno, este user login es otra cosa. Pertenece a la tabla user. Page ID pertenece, ¿cierto?, a la tabla page. Se genera una cierta relación. Entonces, cada vez que yo hago una query o programe, me va a ser mucho más fácil, ¿cierto?, e intuitivo, ya sea programar o revisar
lo que está programado o codificado. Porque si yo en todos lados me aparece ID, independiente que le coloque el nombre de la tabla, hay muchas veces que solamente aparece ID, no voy a tener que, va a tener un costo de entendimiento mayor a que si yo leo suggestion ID, por ejemplo. ¿Ya? Profe, una pregunta. Ujú. Sí, Tomás. En la tabla, si en la tabla grande la hice de sugestión, Ajá. el ISO code y el user login serían claves foráneas. Ya, No, no. mira. Sí, ese otro tema que conversamos en la clase pasada. Yo en mi clave primaria aquí me sugiere que es la primera, ¿cierto? Porque está en negrita. ¿Ok? Ajá, sí, sí. Ya. Este ISO code no está en ninguna parte. Lo que hay acá arriba es isCode. Ah, ¿Te das de hecho, verdad. cuenta? Pensaba que era Ya. la de arriba. Pero yo podría dejarla como. Sí, yo también el otro día lo confundí. Mira. Pero yo podría dejarla con ese número, o sea, perdón, con ese nombre, ISO code, ¿ok? Pero definirla como clave foránea. Y ese ISO code, en el fondo, representa el list code de esta tabla. Ah, ya, Si yo aunque acá tenga le un coloco nombre una distinto. llavecita, aunque tenga un nombre distinto, Ya, buenísimo, eso es que es lo importante. habitual, Sí. habitualmente se utilizan nombres distintos en una tabla para las claves foráneas. O sea, yo genero mi clave primaria, genero mis nombres de acuerdo a mi tabla. Por ejemplo, yo aquí podría haber iniciado todos mis campos como S, o sea, T-S- y el nombre. Entonces así yo miro los campos y yo sé a qué tabla pertenecen, solamente con mirarlos. Buenísimo. Entonces, privilegiando eso, ¿cierto? Privilegiando eso, cuando yo defina los nombres de mi tabla, después digo, pero ese ISO code que yo definí acá, que es el nombre que me acomodaba para mi tabla, para yo mirar el atributo y saber a qué tabla pertenecen sin pensarlo dos veces, ¿cierto? Ajá, La voy a definir como una clave foránea, perfecto. ¿ya? Ujú, Lo mismo con user login. User login está acá, ¿cierto? perfecto. En este caso coincide, pero que tenga el mismo nombre no significa que sea este que está acá, a no ser Ah, que yo ya. lo defina como clave foránea Ajá, y lo deje enlazado a este de acá, ¿ya? ujú, Ahora, en este caso particular, como está la flecha, me está indicando que sí está relacionado. ajá. Por lo tanto, ese aquí no aparece con la llavecita celeste ni dice que es clave foránea, pero del modelo yo puedo deducir que este atributo es el que relaciona con este, Buenísimo. ¿ya? Mm, mm. Claro, entonces la elección de los nombres de las tablas, de los atributos, traten siempre de dejarlas como relacionadas. Por ejemplo, aquí dice descripción, pero podría haber puesto speciality y description, ¿cierto? O en forma más abreviada. Porque si yo dejo un atributo que diga descripción, descripción puede estar en todos lados. Y se puede repetir un montón de veces. Claro, en diferentes tablas. Ajá, Entonces, ahí es cuando uno juega cuando tiene ya todo el mapa, tú puedes jugar y colocarle algún prefijo o mm. postfijo, Que al ¿cierto? final tiene una mejor visualización y se Claro, puede ver esas cosas más fáciles. claro. Ya. Los rombos tipo relación, me hacen una pregunta acá. Eh, entre dos entidades, ¿pueden contener claves primarias? Eh, Como les comentaba acá, por ejemplo, este caso de arriba, aquí solamente está mencionando el atributo que, que mantiene esta relación entre esta entidad y esta entidad. La clave primaria se genera cuando la transformo a tabla.
¿Ya? Ya, esa es como la... Ahí se genera la clave primaria, porque recuerden que es una relación entre el product y el sales transaction. ¿Ya? Y ahí es donde al generar la tabla, cuando pasamos a modelos lógicos, se genera la clave primaria. Yo podría aquí representarla, identificar la clave primaria, pero la tienen estas dos tablas del lado. ¿Ok? La clave primaria de esta relación la tiene esta entidad de acá y esta entidad de acá. Ujú. Respondí la pregunta, ¿cierto, Ignacio? Sí, ¿Te, pero te entonces, por convence o no? ejemplo, me convence, pero igual me queda una duda muy chica. Sí, dime. Entonces, en ese caso, o sea, cuando está escrito en modelo entidad-relación, se ¿Mm? podría decir que, por ejemplo, Solvia ocupa también atributos de product y de sales transaction. Pero eso se ve reflejado. eh, Es que de alguna forma tú tienes que relacionarlo, po. O sea, product se relaciona con save transaction a través de algún atributo. ¿Ya? Igual que acá abajo, suggestion se relaciona con user a través de alguno de sus atributos, que en este caso es user login. ¿Ya? Ya, entonces, Entonces, sí, dime. por ejemplo, entonces, T-user podría ser como un rombo. No, no, porque aquí nos está relacionando dos tablas, dos tablas. Esta sí, la de abajo. Ah, Tomas la clave primaria de una tabla y tomas la clave primaria de la otra tabla. Y oh, eso bien. tiene un atributo level, que sería lo mismo que acá. Solvía tomar la clave primaria de producto, la clave primaria de save transaction, y tiene un atributo que es cantidad. Ese es como el símil. ¿Te das cuenta? Ese triángulo que tengo acá arriba, este de acá. Entonces, esta es la tabla que especifica la relación. Ya, me quedó clarísimo. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, claro. Entonces aquí yo me habría aparecido un triángulo que dice spec user y el campo level, nada más. Y cuando yo lo transformo acá en tabla, si es que es de mi interés mantener esa información, ¿cierto? Tomo la clave primaria de la tabla de acá, que es especialidad, y tomo la clave primaria de la tabla de la derecha, que es user login, y armo esa tabla para mantener esa combinatoria. ¿Ya? Ya. Acá tengo otra prueba, no es 2021, ¿cierto? Ya, 2018. Y también aquí hay un enunciado tipo, como les digo, es muy importante leer bien, ¿cierto? Entender, ¿cierto? Que lo que le están diciendo, identificar las entidades, ¿cierto? Y los atributos asociados a esas entidades. Entonces la primera pregunta dice, lea acá y haga el modelo entidad-relación para esta base de datos. Bueno, en este caso está la respuesta aquí mismo, ¿ya? Que es esta. Ahora, podría ser esta, pero también podría ser una muy similar. El otro día también analizamos y discutimos que a veces hay cosas que se asocian a una parte, a un lado o al otro, ¿ya? Con el ejemplo que lo vimos la semana pasada. Ese ejemplo también yo lo subí a web cursos y tiene un comentario en donde indica qué entidad, ¿cierto? Yo la puedo haber relacionado a una o a la otra, ¿ya?
las entidades que son débiles se colocan con doble recuadro, ¿verdad? Las claves, ¿cierto? En este caso de notación van subrayadas. Entonces se dan cuenta aquí, este tiene clave código internacional. ¿Identifica unívocamente un barco? Sí, pero no el país de origen, por ejemplo. El país de origen, por sí solo, no identifica unívocamente un barco, ¿cierto? Porque podrían haber muchos barcos del mismo país de origen. Por lo tanto, este no podría ser clave. ¿Ok? Bueno, y después ahí lo traspasan a modelo de... Se supone que aquí hay un tema de concepto, pero recuerden que dicen modelo de entidad relacional es similar a esto, ¿cierto? O similar a esto de acá a la derecha. ¿Ok? Porque aquí tengo los nombres de las entidades, ¿cierto? Y los atributos relacionados y digo cuál es la key en primera instancia e indico la relación 1 es a n o n es a 1, ¿cierto? Esto sigue siendo un modelo entidad-relación. Y modelo lógico es cuando ya tenemos el nombre definitivo, tenemos lo más próximo a lo físico, ¿cierto? El modelo físico son las tablas ya creadas en mi base de datos, que tienen esos nombres, que tienen esos tipos, etc. Ya acá dice modelo relacional para esta base de datos. Bueno, en realidad esto es como lo mismo que está arriba, si se dan cuenta. Dice barco, código internacional, lo mismo están diciendo, se está indicando lo mismo. ¿Se dan cuenta? Así que no tiene ninguna variación entre esta notación y esta notación. Ya no sé por qué, bueno, en su momento lo pasaron así, pero aquí el modelo, este debería ser el modelo lógico, pero le faltan todos los tipos de datos. ¿Ya? Acuérdense que el modelo lógico es el que lleva los tipos de datos y los nombres definitivos, que ya yo pensé, esta las voy a dejar agrupadas, contar sufijo, etc. Y aquí dice, haga el modelo físico para esta base de datos. Ah, entonces necesito las instrucciones SQL, ¿cierto? Para crear esta tabla en mi motor de base de datos. ¿Cierto? Entonces ahí coloco, cree la tabla barco con tales atributos y con tal tipo de datos, pero que nunca sea nulo. Ya que no permita que sea nulo. ¿Ok? Y así el resto, entero, pero no nulo. ¿Cierto? Mi primary key, código internacional. Aquí yo puedo poner foreign key, ¿cierto? Ahí, aquí es cuando, viste acá está, foreign key. Pueden usar algún ejemplo de instrucción para hacer lo que ustedes quieren reflejar. Si nos vamos a la tabla de registro, tiene una primary key y una foreign key. Entonces, registro. Claro, aquí está, código internacional barco. Si se dan cuenta, tiene un nombre distinto a la de acá. Pero yo la defino como una clave foránea y que hace referencia a esta entidad que está acá. Barco. ¿Ya? Entonces mi instrucción, cuando yo creo la tabla registro, debería ser de esta manera. O similar a esta manera, depende de cómo tengan el ejemplo ustedes de la instrucción SQL. ¿Ya? Create, ahí están todos los create. Si se dan cuenta, aquí están pegadas en un archivo nomás, documento de texto. Perdón, en un Word, punto. Este es como latero, pero podría llegar a pedirle algo así. Después dice, realice las siguientes consultas sobre el modelo realizado. Seleccione los datos, aquí ya, esta está más o menos compleja. Seleccione los datos de los productos transportados por el barco con identificador 1, 2, 3, 4, señalando la cantidad para cada uno de ellos. Ya, esta está media complicada, porque tiene un doble inner join, etc.
pero no creo que venga una consulta así tan compleja. Y después acá dice ingreso nuevo, o sea, ingreso un nuevo ingreso de barco al puerto. Ya. Entonces ahí es un insert, inchu, qué entidad y los valores, punto. ¿Cierto? Bueno, acá viene otra consulta compleja. Un delete, un update. ¿Ok? Pero ustedes ya saben que hay distintas formas de hacer. Aquí viene un select dentro de la instrucción select, ¿cierto? Seleccione el máximo, la fecha máxima de la tabla de registro donde el código internacional sea ID 1234. Y lo que retorna ahí es un número, ¿cierto? Y lo asigna a R fecha. Y ese R fecha lo está utilizando como condición para este select general. ¿Ya? Ese juego lo pueden ahí ejercitar. No lo voy a seguir así al detalle porque no nos da el tiempo. Pero aquí lo importante es que vayan leyendo bien. ¿Alguna consulta hasta ahora? Recuerden que después que tengan armado el modelo, ustedes pueden echar una mirada, ¿cierto?, a la normalización. Y la normalización lo que dice principalmente, oye, tenga todas las tablas bien separaditas, los conceptos bien separados, ¿cierto? A no ser que sea estrictamente necesario, como en este caso, que las ventas tienen cliente, producto, fecha, tenga sus tablas todo ordenadito. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, como dicen por ahí. De eso se trata la normalización en el fondo. ¿Ya? Las peras con las peras, las manzanas con las manzanas. Profe, Ujú. entonces la prueba va a tener más o menos la misma estructura que estábamos viendo en esa prueba. Sí, podría ser más simple o más compleja. Ya, perfecto. Sí, pero la idea es abordar los tres ámbitos, los tres temas, los cuatro en realidad. Modelo entidad-relación, modelo lógico, modelo físico, instrucciones SQL, vamos 4, y la normalización. A lo mejor le pueden decir ya, tome esa tabla, la tabla X y normalícela. Déjela en tercera forma normal, eso deberían saber hacerlo. ¿Ya? Profe, la ¿Sí? prueba que estábamos viendo recién, esa está en web curso, o sea, no, la subió. No, ahora la voy a subir. Ah, buenísimo. Vale. La clase pasada subí otra prueba, que fue la que revisamos en clase. O sea, ya llevamos 2 clases revisando cosas. ¿Ya? Bueno, en la clase pasada habían hartas pocas personas. Me imagino que tenían ahí una prueba, así que... Ya, esta la voy a subir ahora al tiro a la... De hecho... mm, mm, mm. De hecho, lo voy a subir al tiro para que lo tengan, ¿ya? Y así salimos del trámite. Bueno, ustedes yo me imagino que tienen acceso a recursos para ver pruebas de semestre anterior y cosas, ¿o no? Yo busqué en web curso donde salen las pautas de las pruebas y ¿Ya? no aparecen las de este ramo. O al menos no las encontré. Ya. Bueno, ahí yo les dejé algunos ejemplos en todo caso. Ahí está, ejemplo prueba. ¿Ya? Consultas, dudas. Ya. Por ejemplo, veamos esta tabla acá de la derecha.
estas entidades que tengo acá, si yo elimino esta tabla cliente, producto y fecha, me va a quedar una tabla mucho más grande de ventas, ¿cierto? Me va a quedar ID cliente, descripción cliente, ID producto, marca, producto. En el fondo, si se dan cuenta, este resultado que nosotros estamos viendo acá es el resultado de un proceso de normalización de una tabla original, en donde yo llevaba el registro de las ventas. ¿Ya? Entonces, si yo lo desnormalizo, en el fondo lo que tengo que hacer, como ingeniería inversa, tomo el campo cliente y lo dejo en la tabla de ventas. Tomo, ¿cierto?, el campo marca y producto y lo dejo en la tabla de ventas. Y tomo año, trimestre, mes y lo dejo en la tabla de ventas. Eso es como desnormalizar la tabla, o sea, el modelo. ¿Ya? Entonces me queda una tabla que no está normalizada. Y viceversa, al revés, ¿cierto? Es cuando yo saco los atributos secundarios, ¿cierto? Que se podrían repetir, los saco hacia una entidad particular, entonces, donde creo una tabla donde voy a tener todos mis clientes, todos mis productos y todas las fechas. Bueno, no es habitual que funcione así el tema de las fechas, pero cliente y producto es claro que así debería funcionar. Ya todos los datos relacionados al producto los dejo en una tabla. O en más de una tabla dependiendo de las características, pero porque un catálogo es mucho más complejo que eso. Igual que los clientes. ¿Cierto? A veces los clientes están categorizados, a veces los clientes están segmentados, ¿cierto? Están identificados geográficamente, etcétera. Entonces, aquí está simplificado al máximo, dice cliente y punto. Pero en la práctica, esto podrían ser 10, 20 tablas asociadas al cliente. Pero el concepto de normalización y tercera forma normal es ese. Es simplemente ese, separar, ¿cierto?, los conceptos, todo ordenadito, todo en su lugar, ¿cierto? Y ahí queda establecida una relación. ¿Ya? Para los que no estuvieron en la clase de normalización. Estuvimos viendo normalización de base de datos. Existe hasta una sexta forma normal y nosotros lo que hicimos es hasta una tercera forma normal. Ya, esta es como la tabla de ventas, ¿cierto? Con hartos datos y nosotros la empezamos como a dividir, ¿ya? En su momento. Hay ciertas condiciones, aquí ya está dividida en 3 más, y aquí agregamos otras más. Y al final nos queda algo similar a esto. Aquí hicimos unas correcciones, sí, que de las tablas, de la clave primaria, que no estaban bien definidas. Pero una sola tabla, ¿cierto?, se transformó en varias tablas. Ese es como el concepto. ¿Y qué es lo que yo les estaba explicando acá? ¿Ok? ¿Qué más les puedo mencionar? Traten de hacer ejercicios con las instrucciones SQL para ver bien los join, ¿cierto? Los count, los zoom, etcétera. Los group by y otros. Profe, Ujú. y que tengo una duda, porque lo que tengo anotado de lo que son como los atributos como débiles, es que al final como que no se pueden definir como por sí solos. Pero por ejemplo, cuando uno lee un enunciado y después hace el modelo de entidad-relación, como que, claro, a veces como que por un poco como de lógica y como como usted Intuición. decía antes, como producto cliente, como que uno puede asumir que hay ciertas cosas que no se pueden definir solas. Ujú. Pero en caso como de que uno en verdad no sea No como sepa, algo demasiado, demasiado externo, como cuál es como, no sé si el tip es la palabra, pero como para saber como si es que uno de los atributos es débil, siendo que no conocemos como... el negocio.
Claro. si no conoce el negocio. A ver. Y lo otro que, en base a lo mismo, que he visto como ejercicios, pero en el modelo ya que es como físico, nunca he visto como la especificación de que uno sea como débil o algo así. ¿Eso no se pone o con el lógico? Solo con el de relación. En el entidad relación. Ya. En este se coloca si es una entidad débil o fuerte. Fuerte es un cuadrado, un rectángulo simple, ¿cierto? Y débil, por ejemplo, de entre estas entidades que tengo acá, ¿cuál es la débil? De la derecha, Romina. Ventas, ¿o no? Sí, ¿por qué? Porque está compuesta por las demás tablas. Claro, porque tiene una dependencia de las demás tablas. Pero esta tiene dependencia no tiene dependencia de nadie, pues. Yo tengo este es como un maestro de clientes o maestro de productos, un catálogo de productos, no depende de nadie más que de ella misma. A no ser que tenga una tabla que se llame marca, o sea, que tenga las marcas, ¿cierto? Y otras cosas. Pero en este caso, tal como se muestra acá, esta tabla es fuerte porque no depende de nadie, ¿cierto? Se autodefine. Pero esta de acá no, pues esta depende del cliente, depende de producto, depende de fecha. Entonces, cuando ocurre eso, es débil. ¿Ya? Ahora, respecto de lo otro, por ejemplo, acá yo no sé nada de puertos. Entonces dice el puerto de Valparaíso, es un poco para seguir el tip que pedía Romina. El puerto de Valparaíso se ha visto afectado por el avance de San Antonio, ¿ok? Y desea mejorar su gestión para ser más competitivo. Para ello, el primer paso es mejorar el manejo de las mercancías transportadas por los barcos que entren y salen del puerto, ¿ya? De forma de hacer más expedito el proceso de ingreso del barco y la internación de los productos. Ya, esto es como una introducción solamente, el primer párrafo. Entonces, cuando comienzan a describir el problema acá, dice cada barco, entonces cada sustantivo, ¿cierto? Me va reflejando una entidad al tiro. Yo digo, barco. Cada barco, sustantivo, este es una entidad. Está identificado por un código internacional. Este es un atributo que identifica al barco y lo identifica, ¿cierto? Unívocamente. ¿Ok? Porque es un código internacional. ¿Ok? Y número identificador de buque. Un nombre, tipo de barco, tonelaje y país de origen. Ahí uno se da cuenta al tiro que estos son atributos de la entidad barco. Romina. ¿Está por ahí, Romina? Sí. Sí. Está entendiendo esa parte, ¿verdad? Sí. Claro, entonces yo lo que identifico aquí es el sustantivo del barco, es la entidad. Y el resto de la frase me habla de atributos que pertenecen al barco. ¿Ya? ¿Ok? Entonces eso me da como la pauta. Lo mismo con las relaciones. Por ejemplo, acá dice ya, después dice el puerto debe saber si un barco está entrando o saliendo del puerto. ¿Cierto? Para ello debe almacenar la fecha de entrada y la salida para cada barco en un registro. ¿Cierto? Entonces hay un registro que indica, ¿cierto? La fecha de entrada y la salida para un barco. ¿Ya? Para un barco de los que describimos acá, ¿cierto? Y tenemos el puerto también como otro sustantivo y registro. Y los datos asociados, ¿cierto? Es la fecha de entrada y de salida. Y el barco correspondiente. ¿Se entiende eso, Romina? ¿Me explico con eso? Sí. Ya, por ejemplo, también podría haber, ¿cierto? Dice, cada barco posee un manifiesto. Aquí yo estoy mencionando barco y manifiesto. Manifiesto en este caso.
Y también estoy hablando de una relación entre ellos. Barco posee un manifiesto. ¿Ya? Entonces ahí ya también estoy hablando de una relación. ¿Ok? Pero esa es como una pauta. Por ejemplo, yo no tengo idea de puertos. No sé de barcos, ni de manifiesto, ni... Tengo, bueno, he visto temas así, pero en el fondo el texto te va dando la pauta, los sustantivos, ¿cierto? Las relaciones te las marcan también, ¿cierto? Y cuál es la información o la data que va asociada a cada entidad. Dice, los productos están asociados a containers. Claro, porque los productos van dentro de un container, por ejemplo. Pero aquí te están diciendo, están indicando que hay una relación. ¿Ya? Y además te dice el container, que también es un concepto, un sustantivo, ¿cierto? Es una entidad dentro de mi descripción de mi párrafo. Tiene como datos número de serie único, dueño, entonces ahí ya digo, esta es una tabla, ¿cierto? Esta es una entidad y que tiene datos asociados. ¿Ok? Si no, no es tan complejo, lo importante es tener claridad en lo que uno va leyendo. Como te digo, puedes incorporarte, interiorizar, o sea, abordar cualquier problemática y, ¿cierto? E ir identificando las entidades sin entender mucho de qué se trata. Ahora, si hay algo que no te queda 100% claro, también tú puedes definir supuestos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice, los productos están asociados a container. Yo podría decir, ¿sabes qué? Un container, como supuesto, voy a asociar solamente un producto. Cada container transportará solamente un producto, no muchos productos. Por lo tanto, yo agrego como supuesto, ¿cierto? Para al momento de crear mi modelo, y así queda una relación 1:1 de que el container contendrá solamente un tipo de producto, un producto. Entonces, yo podría agregar un supuesto que complementa mi descripción. En principio, traten de no agregar nada porque con lo que se le indique debería ser posible construir el modelo. Pero si hay algo que ustedes no entienden desde el punto de vista de negocio y como no tienen a la persona de negocio ahí en ese momento, pueden generar los supuestos. Y esos supuestos después se aclaran con los clientes, con la persona experta en el proceso. ¿Ya? Esa es como la dinámica. Esa es como la dinámica. ¿Ok? Entonces ahí apareció el barco, registro, que fue lo que vimos arriba. El container, ¿cierto? Que está relacionado con producto, pero ¿de qué forma? Yo lo puedo relacionar directamente. O sea, el container contiene producto. Pero acá, si se dan cuenta, dice container, contiene, transporta, está raro, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ahí hay algo raro. El container debería ir directo a contiene producto. Y la relación podría ser uno a más, ¿cierto? El container contiene más de un producto, pero un producto puede estar en más de un container, entonces ahí se genera una relación muchos es a muchos. Profe, ¿cómo un producto va a estar en más de un container? Eh, porque tienes un código de producto. Depende, por eso, ahí tiene otro, O sea, otro, otro supuesto. un container puede tener muchos productos, pero un producto va solamente en un container. Sí, correcto. Ya, ok. Si tienes un identificador único, por ejemplo, tiene 20.000 lavadoras y cada lavadora tiene un identificador único, en ese caso es así, correcto, correcto. ¿Sí está bien?
Eso es. ¿Ya? Ahora, el nivel de profundidad, ¿cierto? Conceptual, lo van definiendo, ¿cierto? Tienen que tratar de regirse siempre por lo que se le está citando acá arriba. ¿Ya? ¿Ok? Eso es. ¿Alguna consulta? ¿Inquietud? No sé, profe, quizá algún, no sé, estaba pensando con algún tip que podría hacer para comenzar a hacer el mapa. O lo hacemos, porque no sé si es más conveniente hacerlo a mano o hacerlo en un programa, por ejemplo, en SQL y que el SQL haga el O sea, mismo ustedes modelo pueden ir entero. leyendo y hacer su mapa conceptual en una hoja y Ajá, después lo traspasan a su herramienta o lo mantienen ahí en su hoja nomás. buenísimo. Y traspasan la imagen. Ya, pues igual puede ser como a Cons- mano y después Claro, pasarlo. considerando, ¿cierto? Eligiendo alguna notación de Sí, referencia. sí. Notación con eso de unos a muchos y todo eso. Claro, Ah, ya, sí, perfecto. claro, correcto. Ujú. Ahora, como les digo, todo este modelo depende también de la descripción que estén dando acá. En el caso de producto, aquí podría ser tipo de producto, ¿cierto? Yo podría relacionar un container a una tipología de productos y esa tipología de producto también relacionada a un producto en específico, como decía su compañero, con algún número único que identifique ese refrigerador en todo el universo, ¿ya? Indica el fabricante, el origen, el país de origen, ¿cierto? El número de producción, ¿cierto? El número de serial de producción, ¿cierto? También, entonces ahí se genera otro tipo de relación, como decía su compañero. Eso sería por ahora. Así que la próxima sección debería aparecer aquí Camila, para que no dijo que había preparado una ayudantía. ¿Ya? Profe, ¿nos tenemos que conectar en el link que subió usted como para la segunda Sí, hora? O... Ah, ya. sí, sí. De hecho, yo voy a estar de todas maneras. De todas maneras. De todas Profe, maneras. la próxima hora la va a grabar y la va a subir, que justo tengo una reunión por Zoom y no voy a poder estar la segunda hora. Ya, ok. La clase sí la vamos a subir. Vamos a Ah, subir las ya, dos clases, ya. Muchas gracias. como es habitual. Ya, nos vemos en un ratito. Gracias, Los profe. dejo. Nos Ya, vemos, profe. Chao. chao, Chao a chao. todos.